corre el tiempo, ¿verdad? Y cómo cuando menos nos imaginamos se va un año tras el otro. Pero en lo que va de este año, esto es el 2014, el Señor nos ha llevado a varios lugares a poder compartir su palabra. Y hay programas o programación a lo largo de todo este año para visitar muchos países con el mensaje del Evangelio eterno. Iniciamos este año primero por casa. Por casa quiere decir, yo tengo una iglesia a mi cargo en la ciudad de Los Ángeles, en Southgate, y dije, bueno, antes de salir a viajar y a ir a predicar el Evangelio a otros lugares, tengo que dejar a los hermanos contentos aquí, porque si no, no me dejan pasear. Muchos creen que vamos a pasear y en realidad cualquiera de ustedes son bienvenidos a acompañarnos en un viaje misionero. No es fácil. Cargando mucho material, mucho equipo para filmación. A veces los cambios de horario se hacen difíciles. Cuando estamos en Europa o cuando estamos en África o en otros lugares son muchas horas de diferencia. Y cuando nosotros estamos listos para irnos a dormir, allá se están levantando. Es totalmente a lo contrario. Entonces no podemos dormir de noche porque pues son 12 horas de diferencia. Así que cuando son las 10, las 11 de la noche, para allá en el África, pues son las 10, las 11 de la mañana para nosotros en nuestro cuerpo, ¿verdad? Que venimos de California. Y bueno, se hace difícil, pero las bendiciones de Dios se derraman en forma abundante. Pero les decía que comenzamos este año con un viaje con nuestros hermanos del sur de California a visitar la casa de Elena de White al norte de California. ¿Cuántos de los que están aquí han estado en Elms Haven? Puedo ver las manos. Bueno, Lucy fue con nosotros en este viaje, ¿verdad? Por segunda vez, sí. Pero en este último viaje en enero que tuvimos, ella nos acompañó con otros hermanos de allí de Tucson y pasamos un momento muy alegre, muy feliz, fortaleciendo nuestra fe, porque creemos que Dios le ha dado un gran mensaje y una gran bendición a la iglesia adventista a través del don profético de su mensajera Elena de White. Para los que nunca han estado, es una experiencia singular y déjenme contarles nomás, aunque sea algo cortito de allí, la casa de Elms Haven, donde Elena de White vivió desde el año 1900 hasta el año 1915, el mes de julio, cuando ella pasó al descanso en el Señor. Los últimos 15 años de su vida los pasó como su mensajera especial allá en el norte de California. Esa casa hoy en día es como que fuera un museo, no es un lugar de culto ni la gente vaya a hacer peregrinajes, todo lo contrario. Es un lugar que nos recuerda nuestro pasado, nos recuerda nuestras raíces, pero sí es impresionante visitar ese lugar porque uno sabe que allí los ángeles del Señor se manifestaron visiblemente. Yo sé que hay ángeles del Señor aquí. Y yo sé que ellos están en todas partes. Así que el hecho de que haya ángeles o haya habido ángeles en esa casa no lo hace especial. Pero el hecho de que personas hayan visto ángeles allí corroboran el ministerio de su mensajera. Al visitar el dormitorio de Elena de White, en este último viaje ya
la nieta de Elena de White no estaba allí, pero en un viaje anterior que hicimos, la nieta de Elena de White estaba todavía allí y nos dio el tour, nos contó experiencias de su abuelita, lo que ella se recordaba, ya una señora muy mayor, más de 80 años también, pero fue muy interesante contar. Y ella nos decía que muchas veces el ángel del Señor venía a despertar a Elena de White para que comenzara a escribir. Tenía mucho que escribir, los mensajes que Dios le daba. Había una gran obra que hacer. Y a veces el ángel la despertaba muy temprano, a las 3, a las 4 de la mañana, a veces a las 2 de la mañana. ¿Y cómo la despertaba? Bueno, el ángel venía y en forma suavecita la tomaba de su pie y le sacudía el pie para despertarla. Imagínense. Una de las experiencias que nos contó fue que había unos vecinos que vivían un poco más abajo de la colina donde está esta casa. Esta casa está sobre una colina que domina todo un valle precioso, el Valle de Napa. Y allí se ven los viñedos y otros lugares, un lugar precioso. Hoy en día los árboles están muy grandes alrededor de la casa, los robles, y entonces no hay una vista tan clara del valle por los árboles, pero cuando Elena de White vivía allí, esos árboles ella fue la que los plantó y todavía están en pie allí. Hoy en día ya son árboles de 100 años de edad, ¿verdad? Pero en esa época no había esos árboles grandes, solo había árboles frutales y había viñedos bajos, entonces se podía ver todo el valle. La nieta nos contó que un día vinieron los vecinos de allá abajo y muy impresionados, vinieron golpeando la puerta y diciendo: ¿qué es esa luz tan potente que vimos nosotros en la madrugada? Elena de White, la viejita amable, como le conocían todos los vecinos de alrededor, porque ella le gustaba contarles historias a los niños. Una vez por semana salía a dar una vuelta en su carro tirado de un solo caballo, una carreta, y cargaba el carro con cajas de las frutas que ella tenía en su propiedad y salía a visitar las familias alrededor a regalarles fruta, y todos los niños la conocían como la viejita que trae las frutas, la viejita que trae las frutas. Pero estos vecinos dijeron: queremos saber qué es esa luz tan potente. Toda la casa se miraba iluminada, salía la luz por todas las ventanas. Y Elena de White, así como tan natural, como que pues estaba diciendo, pues en realidad la verdad, le dijo: oh, debe haber sido mi ángel que me vino a despertar. La familia, que no era adventista ni cristiana, se miraron entre sí como diciendo: qué raro. Y se fueron diciendo: esta viejita también parece que le falla un poquito decir que la luz esa fue el ángel que la vino a visitar. Unas noches más tarde, nuevamente volvieron a ver la luz. Y esta vez quisieron acercarse a la casa para ver qué es lo que era. La cuesta, tempranito, todavía estaba oscuro por la mañana, eran como las 4 de la mañana. Al ir subiendo la cuesta, de pronto vieron que esa luz salía por la ventana y se iba derechito hacia arriba al cielo. Y esta vez tuvieron que creer que era cierto, que un ángel del Señor venía a visitar a Elena de White. Muchos de nosotros nos gustaría ver un ángel. ¿Algunos de ustedes ha visto alguna vez un ángel? No en película, sino así de verdad, en realidad se les ha aparecido un ángel. ¿Hay alguien aquí? Nadie ha visto un ángel, ¿verdad? Hay personas que cuentan haber visto ángeles.
yo nunca he visto un ángel en toda mi vida. Me gustaría, y un día sé que voy a conocer a mi ángel guardián. Pero hay otras personas que han visto ángeles en torno a nuestro ministerio. Hay varias historias que podría compartir con ustedes y testimonios maravillosos, pero les cuento uno cortito. Estábamos dando una campaña evangelística en la ciudad de Chicago, la gran metrópolis, y después de 4 semanas de estar debajo de una carpa predicando el evangelio noche con noche con noche sin parar, imagínense, un mes entero predicando la palabra del Señor. Era el último sábado de la campaña. Íbamos a terminar el domingo, o sea, quedaba un día más de campaña. Habíamos estado ocupados desde temprano por la mañana, con el bando de oración, con instrucción, reuniones con los candidatos que se iban a bautizar ese último sábado de la campaña, dándoles el último repaso doctrinal, el día entero, desde la mañana, desde las 8 de la mañana, y habíamos terminado esa tarde, esa noche, un poco tarde. Yo me dirigía hacia la casa, más o menos una media hora desde Chicago hasta donde nosotros vivíamos fuera de la ciudad, y venía bien cansado, agotado. Algunos de ustedes me han visto después que yo predico, termino agotado, a veces los sábados, pero mientras estoy predicando el Señor me mantiene, me da la fuerza, pero ya después que termino cansado. Ya cumplí la tarea que el Señor me dio. Y esa noche fue así, iba bien agotado, estaba tratando de mantenerme despierto en el camino de regreso. Pero casi llegando a mi casa, unos 5 minutos antes de llegar a mi casa, pues pasó lo que no debiera haber pasado. Pero eso dio lugar para la historia que les voy a contar. La carretera era dividida, es la 394, una highway, que son 2 líneas que van y 2 líneas que vienen, y al medio tiene una separación no de cemento como los highways, sino era zacate, bastante ancho, que lo han dejado así, pienso yo, para el futuro quizás ampliar el freeway. Pero yo iba manejando y de pronto, pues parece que me quedé dormido. Cuando me desperté, sobresaltado, miré a mi alrededor, y todo lo que podía ver a mi alrededor eran, todavía las luces del carro estaban prendidas, era de noche, y lo que veía eran inmensas plantas de elotes, era una milpa, y el carro estaba metido en medio de un elotal. Era el mes de octubre y todavía no habían recogido los elotes, pero estaban grandísimas las plantas y yo metido en medio del elotal, pero no se veía para ningún lado, aparte que era de noche, eran todas plantas de maíz alrededor. Abrí la puerta del carro y sí, la pude abrir empujando las plantas. Me bajé, me miré, estaba bien, no estaba golpeado, no me dolía nada. Y comencé a salir de en medio de los elotes por el mismo camino que había dejado abierto el carro, ¿verdad? Detrás, pues había quedado aplastado las plantas de maíz, y por ahí subí un poquito, bajaba un poco el nivel y subí hacia la carretera. En el momento en que estaba saliendo del elotal, se estacionó un automóvil y se bajaron 2 señoras, 2 damas, vinieron corriendo hacia donde yo estaba. No hablaban español y me dijeron en inglés:
Are you okay? Are you okay? ¿Estás bien? Y les dije, I think so. Me siento bien, no me duele nada. Dice, oh, qué tremendo. Le digo, ¿qué fue? Si gracias a Dios no pasó nada. Dice, es que usted venía de frente en la carretera equivocada en sentido contrario. Y comencé yo a mirar a mi alrededor y me di cuenta que efectivamente yo iba hacia aquel lado, tendría que haber estado a la derecha de la carretera, pero estaba completamente al otro lado de la carretera y fuera en medio de la milpa. Me dice una de las señoras, usted se cruzó en medio del zacate y se vino hacia el tráfico que venía. Esta es una autopista. Y nos íbamos a dar de frente. Nosotros veníamos en sentido correcto y usted venía en sentido contrario. Pero su carro venía de frente para darse con nosotros. Y entonces se detiene y me mira y me dice, ¿Do you believe in angels? Yo le digo, sí, yo creo en los ángeles. Y la otra, eran dos enfermeras, por cierto, estaban vestidas con su traje de enfermera. Y la otra dice, ¿Do you really believe in angels? ¿De verdad crees en los ángeles? Y le digo, sure, claro que sí, yo creo en los ángeles, yo soy cristiano. Ah, pues te vamos a contar lo que vimos. No había manera de esquivar tu carro. Cuando nosotros tratamos de pasarnos a la otra línea para evitar un choque de frente, tu carro siguió cruzándose la línea y se pasó a la otra línea y ya no había manera de evitar el choque de frente. Pero en ese momento, el carro donde tú venías se iluminó por dentro con una luz muy potente. Parecía como si fuera de día. Y pudimos verte claramente. Estábamos cerquita, a escasos pies de distancia. Tu cabeza estaba agachada sobre el volante. Y pensamos, somos enfermeras, venimos del hospital St. James. Justamente a las 11 de la noche habían salido de su turno, iban de regreso a la casa. Dice, pensamos, a este señor le dio un ataque al corazón. O quizás se ha dormido sobre el volante. En ese mismo momento, cuando casi nos damos de frente, la luz se abalanzó y se concentró sobre el guía del carro, sobre el manubrio. Y esa luz maniobró el carro, lo sacó de la carretera y luego nosotros estábamos tan espentados, frenamos porque pensábamos que nos íbamos a dar de frente un poquito más adelante y cuando nos volvimos para mirar qué había pasado con el carro, ya no vimos el carro, estaba fuera, pero vimos que salía del elotal esa luz potente y se iba derechito hacia el cielo. Fue un ángel de Dios que le salvó la vida a usted y nos salvó la vida a nosotros. Y pensar que mi ángel guardián me salvó la vida y estas dos enfermeras lo vieron y yo me lo perdí y no lo vi por quedarme dormido. Verdaderamente Dios es bueno con nosotros. Y Él me preservó la vida por alguna razón. Hay muchas historias bonitas de ángeles en nuestro ministerio. Les conté esta mañana un poquito de algunas de las dificultades que hemos tenido en predicar el Evangelio, especialmente en México. Aunque a pesar de esas dificultades, es uno de los países que más frecuentemente visitamos.
Prácticamente hemos estado por todas las zonas de México, tanto en el sur, en Tabasco, en Chiapas, en Veracruz, en Oaxaca, como en los estados del centro, en los estados del norte, en Tamaulipas, en Sonora y Baja California, pero también, especialmente en el centro del país, nos ha tocado mucho viajar, siempre con dificultades, porque Satanás parece que no quiere que el evangelio se predique en el territorio mexicano. Pero lo que les voy a contar sucedió en Cuernavaca, o más bien en Acatlipa, Morelos, cerca de Cuernavaca, más o menos una media hora al sur de Cuernavaca. Las reuniones se celebraron en un auditorio que se había alquilado, los hermanos lo habían alquilado para esas reuniones, y era un auditorio muy grande, le entraban como pues unas 1500 personas. Era una iglesia pentecostal y el pastor Rubén Arillo era quien nos había invitado a dar esa campaña evangelística. No les voy a contar todos los detalles, aunque hay cosas muy interesantes de esa historia, pero solo les cuento lo que sucedió allí y después les voy a decir por qué sucedió. Nosotros estábamos hospedados en la casa de una familia donde vamos a ir ahora dentro de 6 semanas a Puente de Ixtla. Puente de Ixtla es la última ciudad en el estado de Morelos. Cuando uno va por la autopista nueva que va a Acapulco, a Guerrero, la última ciudad en el estado de Morelos antes de entrar en Guerrero se llama Puente de Ixtla. Y allí estábamos hospedados y entonces íbamos cada noche a predicar hasta Cuernavaca. Esa noche llegamos en el 4x4 que tiene la hermana Miranda. Por cierto, estuvimos con ella hace justamente pues 4 días atrás, cuando estuvimos allí en la Ciudad de México. Pero déjenme retroceder un poquito la historia. Cuando estábamos en Chicago, una familia de apellido Millán nos dijo: pastor, usted va para México, nosotros tenemos nuestra familia allá en México, nos gustaría que ellos conocieran este mensaje, pero están muy duros. Cuando yo me vine, me dijo Pedro, mi mamá, doña Virginia, me dijo: te vas para Estados Unidos. No vayas a hacer lo que hace tanta gente, que se olvida de su religión católica y se hacen protestantes. Acuérdate que tú eres católico y no te vayas a hacer de otra religión. Y dice Pedro que le dijo a su mamá: no te preocupes, que lo que me enseñaste no lo voy a olvidar. No tengo ninguna intención de cambiarme de iglesia. Se fueron a Estados Unidos con su familia y allá un compañero de trabajo lo invitó a las reuniones que estábamos teniendo en la carpa. Esas fueron las mismas reuniones donde después le conté la historia que al final de esa campaña me quedé dormido y el ángel del Señor me tuvo que salvar la vida. Ellos asistieron a esa campaña, eran católicos, pero el mensaje del Señor impactó sus vidas y la familia completa, él y su hermano y otros miembros de la familia, aceptaron el mensaje adventista y se entregaron al Señor. Imagínense el chasco para la familia cuando les avisaron ahora que se habían bautizado en la iglesia adventista del séptimo día. No estaban muy contentos, pero Pedro siempre tenía la esperanza de que su familia debía conocer lo que él conoció. Cuando habló con su mamá por teléfono y su mamá le reclamó: ¿por qué te cambiaste? Él le dijo: mamá, no me cambié. Antes era católico de nombre, ahora soy
de corazón y de verdad, porque antes no iba a la iglesia ni conocía. Ahora hago lo que dice la Biblia católica, porque ahí aprendí que el sábado es el día del Señor y ese es el día que voy a misa. Le dijo a su mamá católica. Bueno, en esta oportunidad nos dice Pedro: pastor, usted va para allá y no está muy lejos, Guerrero, de allí Cuernavaca. Me gustaría que mi familia pudiera escuchar. ¿Usted no puede ir para allá? Le dije: no puedo ir en este viaje, pero quizás en otra oportunidad. Y así fue, más adelante me tocó. Pero le di una idea, le dije: Pedro, ¿por qué no haces que tu familia vaya a escuchar? Dice: es que está muy lejos, está como 2 horas. Le digo: pues te doy una idea. Allá en México tienen esas busetas como vanes grandes, y tú puedes pagarle desde aquí el alquiler de uno de esos vanes y puedes, pues, que toda tu familia asista a las reuniones. Efectivamente, así lo hizo Pedro. Consiguió un van, lo alquiló desde aquí de Estados Unidos, mandó el dinero para que su familia pudiera asistir. Y ellos, pues entusiasmados de ir a pasear, vinieron a escuchar las reuniones. Les cuento esta historia porque ellos habían venido, pero nosotros no los habíamos visto. Sabíamos que habían venido porque nos dijeron los hermanos: vino un autobús pequeño desde Guerrero con toda una familia que vinieron a escucharlo, pastor. Justamente el tema de esa noche era la ramera del Apocalipsis. Y la señora bien católica, ¿verdad? Cuando regresamos a Chicago, le digo a Pedro: Pedro, mira, me enteré que tu familia vino, pero nunca me vinieron a saludar. Me hubiera gustado conocer a tu familia, que me hubieran saludado. Y me dice Pedro: sí estuvieron. Lo único que no se le pudieron acercar, porque como usted siempre andaba pues todo reunido, todo protegido por los guaruras. Le digo: ¿los qué? Pues los guaruras. Dice que andaban muchos guardias de seguridad que lo andaban cuidando todo el tiempo y no le permitían a nadie acercarse. Digo: Pedro, ¿cómo que guaruras? Si yo no ando con guaruras. Habrán sido los hermanos que se acercan a saludarme, o los diáconos. No, dice mi hermano que estaban todos uniformados y eran bien altos y estaban todos con sus gabardinas bien vestidos, y a usted lo rodeaban y lo acompañaban donde quiera que iba. Le digo: Pedro, no había ningún guardia de seguridad. Dice: sí, mi hermano, mi familia me contaron que cuando usted llegó en la camioneta, en la Jeep, en la 4x4 que veníamos, dice, venían con usted dentro de la camioneta 4 guaruras. Y nomás se bajó usted y los 4 guaruras los rodearon. Y luego otros que estaban en el estacionamiento, pues se acercaron y de una vez lo rodearon. Y el montón de guardias lo andaban llevando de un lugar para otro. Le digo: no, Pedro, son los diáconos. Los diáconos estaban acomodando a la gente en el estacionamiento y seguro pues se bajaron, pero yo no me acuerdo que me hayan rodeado los diáconos para llevarme para adentro. Dice: pues mi familia dice que sí. Ya después Pedro les llamó y les dijo: no, seguramente fueron los que estaban acomodando la gente en el estacionamiento. Y le dice su familia: no, esos 4 venían con él en el carro. Le digo: pues si no veníamos más que la hermana Miranda y su familia en el carro, no venía ningún guarura. Dice: no, ni tampoco fueron los diáconos, porque dice que ellos sí saben, los que estaban estacionando los carros, y esos sí estaban uniformados también con su corbata roja y su traje. Pero estos eran otros, eran bien altotes, grandes, y no lo dejaban a usted ni a sol ni a sombra. Es más, dice, cuando usted estaba predicando, ahí estaban 4 en la plataforma, 2 a un lado y 2 al otro.
Le digo, Pedro, yo no sé lo que te están diciendo, pero realmente no hubo ningún guarura. Pues pastor, mi familia dice que sí. Es más, cuando iban de regreso hacia Guerrero, venían platicando sobre el tema y sobre lo que habían escuchado, y dijeron, pues si este hombre predica como predica y le da duro a la iglesia católica, con razón que anda con guaruras, pero si tanta fe tiene en Dios, pues entonces ¿por qué anda como que fuera artista de Hollywood con todos sus guardias de seguridad? Dice que eso iban comentando en el camino la familia de regreso. Le dije, Pedro, hablemos con tu familia, a ver, que nos cuenten qué fue realmente lo que vieron, porque no había ningún guardia de seguridad. Le llamamos, no le conseguimos. Pero el día siguiente estábamos nosotros filmando en nuestro estudio que teníamos en Joliet, y siempre que estamos filmando para el canal, los programas de televisión, pues yo apago mi teléfono, no sea que me suene mientras estoy predicando. Esa vez se me olvidó apagar el celular, y en medio de la filmación va sonando el celular. Y pues ya me interrumpió, ya tuvimos que parar la filmación porque ya salió el teléfono sonando. Y ya que lo había agarrado, vi que era Pedro. Y dije, bueno, pues ya ni modo, ya le voy a contestar. Y le contesté el teléfono y me dice, pastor, tengo a mi hermano en el teléfono desde Guerrero. Ah, pues qué bueno. Y ahí comenzamos a hablar. Y ya que lo saludé, le digo, oye, ¿qué es eso que tú dices que no me pudieron saludar? Si yo quería saludarlos a ustedes y conocerlos, porque conozco a la familia aquí en Chicago. ¿Por qué no me saludaron? Pues ya sabe, pastor, dice, no nos pudimos acercar por todos los guardias que usted traía alrededor de usted. Le digo, dime, ¿cuáles guardias? Pues usted sabe. Le digo, pero es que no sé. Dice, ah, pastor, no se haga. Es una manera mexicana de decir, ¿verdad? No se haga el tonto, ¿no? Usted bien sabe que traía guaruras. Y le dije, pues no, cuéntame, dime qué. Pues andaba un montón con usted, pastor. Mire, cuando usted estaba en la plataforma, nomás usted se movía para un lado y los dos que estaban de ese lado se iban para allá y los otros dos se le acercaban. Cuando usted estaba predicando y se iba para el otro, se corrían para el otro lado. Cuando usted se bajó del carro, todos lo rodearon y lo acompañaron dentro. Y luego el montón de guaruras que había allí. Le digo, pero ¿por qué le llamas guaruras? Quizás eran gente, pero no había nadie en la plataforma conmigo. No, eran guardias. Eran bien altotes y estaban todos bien uniformados. Le digo, pues qué raro. Yo digo que habrán sido quizás, porque me dijo, estaban parados dentro en distintas puertas, al lado de cada puerta. El salón era así como este, pero tenía todas puertas alrededor, todo alrededor. Dice, en cada puerta había un guarura. Y a la hora que usted llamó a la gente a pasar el frente, el llamado al final, dice, los guaruras todos pasaron al frente y se pararon de frente allí mirando hacia la gente. Y cuando la gente iba pasando, pues ellos estaban todos ahí. Toda la gente los tiene que haber visto porque ahí estaban. Le digo, sabes, yo pienso que tú los viste, pero no todo el mundo los vio. Dice, pero ¿cómo va a ser? Si ahí estaban. Le digo, pues si había gente que estaban en las puertas, quizás eran los diáconos. Dice, ¿a poco los diáconos andan uniformados y armados? Le digo, ¿armados? Pues todos andaban con su walkie-talkie y andaban con su pistola. Ah, le digo, eso sí está interesante. Me dice el hermano de Pedro, ¿a poco los ángeles usan pistolas? Y por un momento no supe ni qué contestarle, porque a mí también me sorprendió. ¿Cómo ángeles con pistolas? Pero de inmediato se me vino a la mente la historia de Eliseo,
cuando estaba en Dotán, y que su siervo Giesi vio que los ejércitos habían rodeado la ciudad y dijo: ay, Señor mío, ¿cómo nos escaparemos? Porque mira que los ejércitos de los sirios están rodeando la ciudad. Y Eliseo dijo: Señor, ábrele los ojos a este para que vea. Y cuando el Señor le abrió los ojos, dice que estaba todo alrededor de gente de a caballo y carros de a caballo y ejército, y dijo el siervo: son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Le digo: fíjate que allí había un ejército que estaba defendiendo al mensajero del Señor, y estoy seguro que si eran ejércitos pues estaban armados. Y cuando le estaba diciendo eso se me acordó otra historia, y le dije: cuando Josué se le apareció un guerrero armado y andaba con espada desenvainada y la sacó, y él le dijo: ¿eres de los nuestros o eres de los contrarios? Y él le dijo: quita el calzado de tus pies, porque como príncipe del ejército de Israel he venido delante de ti. Y era un ángel con una espada en la mano, así que ese también venía armado. Así que no me sorprende si los ángeles que tú viste pues estaban armados. Yo pensé, Dios permitió que esta familia tan católica pues viera a los ángeles del Señor que nos protegen, para testimonio para ellos. Meses más tarde, Dani y yo regresamos y fuimos a la casa de Pedro y de su familia Millán allá en Guerrero, y fuimos a entrevistar a esta familia y a filmarle su testimonio. Y hasta una niñita que en aquel entonces tenía 8 años dijo que ella había visto a los guaruras. Nosotros pensamos que eran los únicos que los habían visto. Y un día yo estaba contando este mismo testimonio, como lo estoy haciendo esta tarde, en la iglesia del Evangelio Eterno allí en Huntington Park. Y el hermano Armando Rubí, que había estado con nosotros en ese viaje, mientras yo estoy contando el testimonio, y dije lo mismo que acabo de decir, yo pienso que Dios permitió que esta familia los viera para que fuera un testimonio para ellos, para que se convirtieran. El hermano Rubí viene de ahí, de la parte de atrás del templo, y me dice: Pastor Gambetta, ¿me permite decir algo? ¿Puedo usar el micrófono? Le dije: claro que sí. El hermano Armando pasa al frente y dice: Pastor, ellos no fueron los únicos que lo vieron. ¿Oh, no? Y esto era nuevo para mí. Dice: sí, lo que le voy a contar, usted no lo sabe. Esto es algo nuevo porque sucedió esta semana. Me llamó la hermana Abelina, la directora misionera de la iglesia allá en Acatlipa, la iglesia adventista, y me dice que su pastor la citó porque la van a borrar de la iglesia por haber estado envuelta en las reuniones de los gambetistas del Evangelio Eterno. Y yo le dije: pero ¿por qué la van a borrar, hermana? No más por eso, porque yo estuve envuelta en esas reuniones y fue de las que organizamos esa campaña. Cientos de personas se entregaron al Señor. Y ella era la directora misionera de su iglesia. Pero el pastor le dijo que la iban a borrar. Le llama al hermano Rubí y le dice: hermano, ya me van a borrar de la iglesia. El hermano Rubí dice: ¿cómo va a ser, hermana? Deme el teléfono de su pastor. ¿Qué le dijo? ¿Por qué la van a borrar? Porque este es un movimiento separatista. Y dice el hermano Rubí: ¿cuál separatista si todos nosotros somos adventistas del séptimo día? Yo soy anciano de mi iglesia, y el hermano Pedro, que fue con nosotros, es también anciano de la iglesia, y somos de la iglesia de la conferencia, y todos nosotros pues servimos al Señor, no importa en qué iglesia estemos. Déjeme hablar con el pastor.
y le dio el teléfono del pastor. El hermano Rubí lo llamó y estuvieron hablando. Y le dijo, hermano, ¿cómo va a borrar a la hermana? Dice, pues, gracias por llamar, hermano, porque en verdad yo tengo un cargo de conciencia. Esta hermana es la más misionera de toda la iglesia, es la directora misionera. Todo el tiempo está haciendo la obra misionera. Eso sí, con los videos de Gambetta. Pero me trae muchas almas. Todos los bautismos, estoy bautizando almas que ella ha preparado para el bautismo. Pero ahora recibí la orden de la asociación de que tengo que disciplinar a todos los que estuvieron envueltos en esta campaña. Le dice Armando, ¿pero por qué va a hacer eso? Pues porque la asociación nos está exigiendo que lo hagamos. Los tenemos que usar como escarmiento para que los demás pues no hagan lo mismo. Y a esto dice Armando, pues va a tener que borrar a la iglesia entera porque todos fueron a la campaña. No, dice el pastor, nomás me dijeron que a los cabecilla, a los que estuvieron envueltos en la campaña, que eso los borre para que los demás escarmienten. Le dice Armando, ¿y usted lo va a hacer? Pues mire, hermano, estaba yo luchando con mi conciencia qué hacer, porque por un lado sé que la hermana no ha hecho nada malo, ni ningún pecado por el cual yo tenga que